Juan Fernández, alto ejecutivo de PDVSA cuando PDVSA era ejemplo en el mundo entero y era la compañía estatal más importante del mundo, entre otras cosas. Aquí está, hombre de gente de petróleo. Bueno, la situación petrolera está que arde también. Si no fuera porque ya Maduro, eh, Trump anunció que las reservas iban a ayudar a que no subiera a precios estratosféricos el precio del petróleo. La situación es aún, dicen que es más grave que la anterior, en la época de Carlos y aquel boom petrolero que se formó y aquellas amenazas de Kissinger a los países de la OPEP diciendo que si seguían subiendo el petróleo iban a enfrentarse a los Estados Unidos. ¿Estoy exagerando o es así? Bueno, Napoleón, yo creo que en esta oportunidad tenemos un cambio estructural en el mercado. Hoy los Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Está alrededor de unos 13 millones de barriles de petróleo por día. Y eso, bueno, ha significado que en relación a la época pasada, al siglo pasado, hoy veamos que a pesar de este grave accidente, de este ataque terrorista que ocurrió en Arabia Saudita, el precio del petróleo no ha subido de una manera exponencial, si lo podemos llamar así. Se plantean tres escenarios en el mercado petrolero en relación a este tema, ¿no? El primero es que los daños que ha originado este ataque de drones en las instalaciones de Abqaiq, que es una planta en donde se procesa el crudo que se produce liviano y ultraliviano en ese país, con una capacidad de 7 millones de barriles de procesamiento diario. Pues para explicar brevemente, cuando el crudo se produce hay que quitarle burbujas gaseosas que tiene, hay que adecuarlo para poder transportarlo y entregarlo a los clientes. Pues eso fue lo que se dañó y por lo tanto tuvieron que parar la producción de 5 millones de barriles, que efectivamente es vamos a decir, la situación más grave que ha habido en los últimos 30 años con respecto al suministro petrolero. Entonces, si estos daños son reparables en el corto plazo, de manera que rápidamente se restaure esta producción de 5 millones de barriles, el impacto en el precio del petróleo no debe de ser muy importante. De hecho, con respecto al cierre de ayer, el precio del crudo que estaba en los $68, el crudo Brent, hoy estamos observando a esta hora de la tarde que el Brent está en $65,70. El segundo escenario es que esto tarde un poco más en repararse, que los daños sean un poco más complejos de resolver, y entonces el escenario lleva el precio del crudo entre los 75 y $80. Aquí es bueno señalar lo que tú decías acerca de las reservas estratégicas, ¿no? Los países que pertenecen al grupo de los más desarrollados tienen alrededor de unos 3.000 millones de barriles en inventario. Los Estados Unidos, por ejemplo, en su reserva estratégica tiene 645 millones de barriles, a los cuales le sumaríamos unos 400 más de reservas operativas y estamos hablando de 1.000 millones de barriles. Eso cubriría aproximadamente un mes, unos 40 días sin suministro aquí a los Estados Unidos. Por su lado, los sauditas han señalado que tienen unos 190 millones de barriles para disponer mientras ocurre esta emergencia, que es también aproximadamente un mes de producción. Entonces ese diría yo que es el segundo escenario, ¿no? Que dentro de un mes esté arreglada toda la situación con respecto a este daño que se ha causado. Y el tercer escenario obviamente es más complicado, porque aquí tenemos que poner en juego que si esto se acaba con los ataques que ocurrieron el fin de semana, o esta situación escala y se extiende, y el estrecho de Hormuz, que como sabemos es el paso importante del petróleo de los países del Medio Oriente, se ve afectado. Y entonces allí estamos ubicados en otros escenarios de precios. Algunos analistas los han llevado a $100, otros inclusive han ido mucho más allá, a $150. Y a todo esto, bueno, hay que agregarle que el mundo en este momento está en una situación de crecimiento económico mucho
países negativos, recesivos, como es el caso de Alemania. Tenemos la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, y obviamente a nadie le interesa en este momento que el precio del petróleo se vaya por los cielos, pero si eso ocurriese, la economía se va a ver afectada. Ok, es difícil de creer que la Arabia Saudita no va a responder a este gravísimo atentado que acaba de ocurrir como nunca antes en su historia, vamos a estar claros. Es muy difícil de creer que no van a responder. No, estoy de acuerdo. Es bastante, digamos, inverosímil, ¿no? Pensar de que ellos se van a quedar de brazos cruzados, ¿no? El tema es hasta dónde escala y cómo escala este conflicto. Y allí es donde, bueno, los escenarios hay que esperar a ver cómo evolucionan, y de esa manera, bueno, las fotos que he podido ver acerca del ataque, la verdad que muestran una precisión por novatos ni por gente que no tenía la tecnología para hacerlo. Por lo tanto, la deducción que hace el gobierno de los Estados Unidos, que detrás de esto está Irán, bueno, suena bastante lógica, puesto que los rebeldes del Yemen, los hutíes, no tienen esa capacidad tecnológica Sí, que se aunque sepa estén para apoyados hacer esto, ¿no? por Entonces, sí, estamos por Irán, sí. correctamente. Ahora, Entonces, si Venezuela tuviera empresa petrolera, que ya evidentemente no tiene, tiene lo básico, la infraestructura está en el suelo, hubiera sido una gran oportunidad con un buen gobierno, ¿no? Para que se pudiera reactivar toda Venezuela. Pero resulta que esto no va a favorecer, dicen los entendidos, para nada, ¿no? La situación de Venezuela y la crisis económica venezolana. Tengo entendido. Qué dices tú, Juan? no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto, bueno, en términos de la situación petrolera venezolana, por el contrario, esto lo que va a hacer es agravarla, ¿no? Si nosotros nos ubicamos en cualquiera de los escenarios, simplemente una subida de $5 el barril significa que la gasolina que hoy Maduro tiene que importar a través de Rosneft aumenta proporcionalmente. Por lo tanto, tiene que disponer de más recursos para pagar la factura de una gasolina que vende en el mercado interno a precios de pérdida. Y luego, además, la capacidad de producción de Venezuela cada día está peor. Hoy ha habido anuncios muy claros, por ejemplo, de Petropiar, la asociación que tiene PDVSA con Chevron, que ha dicho que no va a continuar produciendo. En el occidente del país, la producción de Boscán, de crudo asfáltico, también se para. Es decir, nosotros estamos en el peor de los dos mundos, ¿no? O sea, si había necesidad de algo, pues ahora va a empeorar. Esta situación de la industria petrolera en Venezuela, con Maduro al frente y Quevedo el enterrador, nosotros no vamos a ir a ningún lado, y más bien yo creo, imaginemos que se llegue a un escenario de un precio del petróleo a $150, ¿cómo va a echar gasolina a Venezuela si la tiene que importar toda? Sí. Bueno, gracias, Juan. Vamos a ver cómo cierra y cómo amanece mañana ese Bolívar soberano. Vámonos a donde Dollar Today con Gustavo Díaz. Gracias, Juan. Adelante. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este martes 17 de septiembre y abre el miércoles 18 de septiembre en 21.630,12. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 21.555,41. El dólar Bitcoin en 20.058,99 y el euro en 23.839,20. Hasta mañana.